Como bien sabemos, hoy en día podemos encontrar varias desigualdades en los ingresos de algunos países. En este video hablaremos específicamente de las diferencias entre países de altos ingresos como lo es Estados Unidos y los países europeos, en contraste con los países que han presentado algunas dificultades frente a esto, como lo es China, África e India. El éxito de Estados Unidos se puede ver presente en varios aspectos. Uno de ellos fue el asentamiento inglés, que como lo menciona Rockoff y Walton, al no encontrar grandes riquezas, el interés extractivista de los ingleses se transformó en esfuerzos por promover la actividad productiva y comercial. Asimismo, tenemos que se desarrollaron las 13 colonias y la presencia de la esclavitud, pero esta principalmente ocurrió en el sur y por ende las guerras ocasionadas por estas características y la disputa entre los estados del norte y del sur. También tenemos la expansión de la frontera agrícola, ya que ésta se tradujo en crecimiento y un aumento en la productividad del trabajo. Tenemos también la industrialización estadounidense, ya que para que ésta se diera, tuvo que ocurrir un cambio estructural, un incremento sustancial en la productividad y en nuevas industrias. La ética protestante, ya que hay hipótesis como la de Lipset que la relacionan con el espíritu del capitalismo fomentado allí. Y además tenemos la inmigración, ya que esta facilitó la creación de empresas por la llegada de mano de obra barata. Por último, pero menos importante, tenemos el excepcionalismo norteamericano, el cual se compone del individualismo que sustenta que al promover igualdad de oportunidades, cada persona recoge la cosecha de su esfuerzo. Y por lo mismo en Estados Unidos las personas promueven mucho la filantropía y no la redistribución. Estas son algunas de las características que llevaron a Estados Unidos al nivel de ingresos que tiene hoy en día. Otro ejemplo que tenemos son los países europeos, que aunque anteriormente se han evidenciado incluso grandes divergencias en el interior de Europa, entre los países que superaban de primeras la trampa malthusiana, como Inglaterra y Países Bajos, y los que no. Además sabemos que Europa se vio afectada principalmente por el gran hito histórico ocurrido con la Revolución Industrial, que aunque ésta haya surgido principalmente en Inglaterra, tuvo efectos en toda Europa, el cual fue un proceso de difusión tecnológica que aunque no hubo un crecimiento significativo del ingreso per cápita o en la productividad total de factores, como se expone en el texto de Mokyr, sí hubo una gran presencia de innovación y cambios tecnológicos que llevarían al desarrollo de los países europeos. En contraste, tenemos a China, que antes de la revolución industrial lideraba el mundo económico y diferentes dimensiones de la tecnología, pero realmente luego sufrió un gran declive. Según Acemoglu y Robinson, la historia de la política china puede entenderse como una lucha entre dos formas de gobernar, las cuales se ven presentes en las diferentes dinastías. Uno fue el enfoque legalista, en el cual se debían imponer altos tributos, en el que el Estado debía colocar controles estrictos a la sociedad y a la economía. Por otro lado, tenemos el enfoque confuciano, que por lo contrario se debía disminuir las restricciones de la economía, apoyar el sector privado y establecer bajos impuestos. China antes de la revolución tenía mayores avances científicos y tecnológicos que toda Europa, pero nunca desarrolló una mayor capacidad industrial ni las condiciones para un crecimiento económico sostenido, por lo que se pudo iniciar un gran declive. Sin embargo, tras varias guerras y revoluciones, la realidad de China cambia solo hasta la muerte de Mao, cuando la sociedad inició grandes transformaciones y un gran crecimiento económico que es el que se ve presente hoy en día. Asimismo, tenemos el caso de India, la cual también tiene varias características que pueden explicar su rezago económico en la actualidad. Como principal característica tenemos el sistema de castas que generó varios efectos económicos. Como lo menciona Munshi, al ser el estatus social heredado, se limitaba en gran medida la movilidad social y por lo tanto existían menos incentivos en educación y salud. Por otro lado, India desarrolló desde temprano hartos mecanismos de participación. Sin embargo, como el sistema de castas fragmentaba a la sociedad, también fragmentaba directamente a la democracia, ya que los gobernantes históricamente no rendían cuentas.
En segunda característica, tenemos que en el siglo XVII India se convierte en la mayor potencia industrial. El sistema de gasto fiscal del imperio era bastante positivo, hubo una gran inversión en bienes públicos y llegaron a producir el 25% del PIB industrial mundial. Sin embargo, a mediados de 1700 presentan un gran declive debido a las guerras de sucesión, las crisis agrarias y la colonización británica. Y por último tenemos a África. Su bajo desarrollo en el largo plazo se puede explicar por tres fenómenos históricos. El primero es la existencia de una gran descentralización política precolonial y la alta diversidad étnica y social. Aparte tenemos el comercio de esclavos, que según NON, cerca de la mitad de la población en África fue capturada y vendida. Esto trajo enormes problemas, puesto que los países en África, que con mayor explotación de esclavos, tuvieron una menor centralización política, un mayor deterioro de las instituciones, además generó un menor desarrollo financiero y una mayor desconfianza en las instituciones. Y por último, como ya vimos, el continente antes de la colonización tenía muy poco desarrollo y malas instituciones. Sin embargo, la colonización en general también le dejó a África varios aspectos negativos. Aunque hubo algunas cosas buenas, como que los europeos invirtieron en infraestructura y dejaron un mejor capital humano, principalmente dejaron instituciones extractivas y más autocráticas, y crearon grandes desigualdades y racismos, que son características que se ven en África hoy en día y que han tenido varias repercusiones.